Floricanto presenta. Ejercicios Espirituales 2021. Patris Corde, con el corazón de Padre. Dirigidos por Monseñor Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato. Primer tema: San José, Padre amado. Que la paz esté con ustedes. Con mucho cariño y con mucho gusto quiero compartir con ustedes estos ejercicios cuaresmales como los hemos ido haciendo cada año. Es un tiempo muy especial, la Cuaresma, tiempo de volver al Señor. Quisiera que este año también nos acercáramos al Señor y que cada uno a su forma entregara su tiempo, su vida, sus preocupaciones en manos de Dios. Quisiera iniciar con un himno de estos que rezamos en la Cuaresma, que proclamamos en la Cuaresma, si lo podemos ir escuchando. En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos, que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos, es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda entre las manos guiadora la cruz, bordón, que es la vereda, y la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura, un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén. Con esta oración, Señor, queremos ponernos en tus manos. Queremos, como nos dice el Papa Francisco, subir al monte, donde hay dificultad, donde hay cruz, donde hay muerte, pero donde también esperamos encontrar resurrección. Señor Jesús, nos pides que tomemos nuestra cruz y te sigamos. Y hoy queremos tomar esa cruz y seguirte en medio de nuestra vida. Una cruz que nos pesa, una cruz que nos cala, pero una cruz que es más suave y más llevadera si nos sentimos acogidos y protegidos por tu mirada llena de ternura, por tu amor grande. Señor Jesús, en tus manos estamos. Pues bien, queridos hermanos, hermanas, iniciamos estos ejercicios cuaresmales, sobre todo buscando acercarnos a Dios. ¿Qué es este tiempo de Cuaresma? Como iniciábamos el miércoles de ceniza, será un tiempo de silencio, de polvo, de nada. Es tiempo de contemplarnos a nosotros mismos, pero con la misma mirada de Dios, y descubrirnos al mismo tiempo tan valiosos porque somos hechos a imagen de Dios, y a la vez tan pobres y miserables como la nada, como el polvo. ¿Cuánto vale el hombre? Dentro de 50 años, ¿cuántos vivirán y dónde estarán? Cuaresma o ejercicios espirituales son un tiempo especial en la vida de los discípulos para retornar a Dios. Es el tiempo favorable para retornar a nuestras fuentes, para hacer una pausa en nuestra vida y descubrir los motivos que nos sostienen, la fuerza que nos hace luchar. Hemos escuchado estos días, a pesar de la pandemia, a pesar de las prohibiciones, que se sigue una vida desenfrenada, una vida con angustia, pero que no se encuentra un tiempo de recogimiento, un tiempo sin buscar lo nuestro propio. Cuaresma son esos días para encaminarnos a Dios por medio del ayuno, la oración y la penitencia. Ahora nos cuesta mucho entrar en este ambiente de conversión,
pensando que estas prácticas de sacrificio serían como una negación del hombre y su dignidad. Pero lo cierto es que la Cuaresma, al darnos la oportunidad de retornar a Dios, nos permite volver a las fuentes de nuestra grandeza y dignidad. Escuchábamos, conviértete y cree en el Evangelio, que no es solamente el saberse pequeño y pecador, sino es el reconocer la fuente de la vida y acogerse al amor misericordioso de un Padre que siempre espera el retorno del Hijo. La pandemia nos ha obligado, al menos a muchos, al silencio, a la reflexión, al dolor. Y estos días será oportuno para mirarnos delante de Dios. No nos quedemos solamente en ritos externos, sino busquemos realmente la conversión interior. Que busquemos momentos de silencio y que tengamos en cuenta que Dios nos busca siempre, que Dios nos espera siempre. Es tiempo de retornar a Dios. ¿Cómo me mira Dios hoy? Sintamos su cariño y comprensión. Y quizás tengamos que decir, Señor, reconozco mi pecado y mi delito, pero sé que tu amor es más grande y que me acoges nuevamente como tu Hijo. Perdón, Señor, por todas mis faltas. Estos ejercicios cuaresmales quisiera que ahora tuvieran de trasfondo, de tema, la carta que el Papa el 8 de diciembre nos enviaba. Se llama Patris Corde, con el corazón de Padre, y se refiere a San José. Y nos lo pone como el hombre del silencio, y nos lo pone como el humilde carpintero, el esposo de María, el hombre justo, el que siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifiesta en su ley, el que busca qué quiere Dios a través de los sueños que tuvo, el que después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Ese José que fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente al pueblo de Israel y a los pueblos paganos. Ese José que tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como nosotros sabemos, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. José, ninguna palabra se recuerda de él, y sin embargo es el hombre fiel, el hombre que está ahí, siempre atento, siempre cuidadoso. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a María, su madre, presentó al niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía: no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley, y escuchó las palabras de Jesús: debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Es la figura que les propongo para estos días. Imaginemos a José, no como un viejito, sino como un hombre vigoroso, un hombre lleno de fe, un hombre
lleno de esperanza, y que José sea el que nos conduzca estos días de ejercicios, y que José nos haga reflexionar en la obediencia, en la esperanza, en la alegría, en el cumplir los deseos del Señor. Los dejo en un momento de silencio, pero tengamos en nuestra mente la figura de San José. ¿Ya has traído a tu mente la figura de José? ¿Con qué actitud, con qué cualidad te identificas más? Yo recuerdo a mi madre cómo siempre nos acercaba a la figura de San José como un buen patrono para la Santa Muerte. Pero lo recuerdo también como el obrero, el trabajador, el carpintero, tantas cosas. Con cuánta razón el Papa el 8 de diciembre nos pidió que lo recordáramos a los 150 años de que el Beato Pío IX lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, y nos pide que lo pongamos otra vez de frente a nosotros. Y él hace unas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria de San José, tan cercana a nuestra condición humana, y confiesa que este deseo ha crecido en estos tiempos en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas, sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, ellos están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, entre nosotros los sacerdotes COVID, que a mí me admiran tanto y respeto tanto, religiosas, en especial estas religiosos que están con los más pobres, con los enfermos, tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Me quedo sorprendido las veces que yo he tenido que ir a los hospitales, de ver ahí a los médicos una y otra vez trabajar, de ver a las afanadoras una y otra vez limpiar, de ver a las enfermeras, enfermeros con cuánto amor y delicadeza en general hacen este trabajo. Y también de cuántas personas ocultas en su casa, en el silencio, van dando vida a la familia, esforzándose en medio de toda esta crisis, sabiendo que de la crisis tiene que salir algo bueno. Y entonces el Papa nos propone que en José encontremos como el hombre que pasa desapercibido
el hombre de la presencia diaria, discreta, oculta, y lo tengamos como un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o que aparecen así como en segundo lugar, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y dice el Papa que sobre todo a ellos va dirigida esta carta con una palabra de reconocimiento y de gratitud. Y es que la Iglesia y el mundo se van construyendo a base de las pequeñeces, de los que no hablan, pero trabajan, luchan, dan esperanza. Creo recordar aquel pasaje del Evangelio según San Mateo en su capítulo 11, versículos del 25 al 30, cómo alababa Jesús a Dios su Padre y decía: por aquel tiempo exclamó Jesús: Padre, yo te alabo, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera dárselo a conocer. Vengan a mí todos los que se sienten cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, pues mi yugo es suave y mi carga ligera, nos dice esta palabra del Señor. Y con cuánta razón lo dice. Los pequeños y los humildes son los que están dando en este momento de nuestra historia fortaleza, ánimo y esperanza. La señora que día a día se levanta para alimentar a sus hijos. El Señor que a pesar de todo se va en medio de las dificultades de su trabajo. Esos, los pequeños, los sencillos, los pobres, son los que van sosteniéndonos en este momento. Hay otros que se dicen seguros, que se dicen a gusto y que no aportan nada a la sociedad, se quedan encerrados en ellos mismos. Y por eso el Papa propone a José, ese hombre que trabaja en el silencio, en el anonimato, como modelo para todos nosotros. Y por eso expresa una palabra de reconocimiento y de gratitud a todas aquellas personas que en medio de todas estas dificultades van aportando esperanza, aportando alegría, aportando sentido a la vida que vamos llevando. No puedo dejar de mencionar cómo hace algunos días en que en nuestro ambiente hubo muchas muertes, mucha preocupación. Yo me manifestaba realmente preocupado frente a esta pandemia. Y una señora de mucha fe, de mucha confianza y de mucha sencillez me dijo: obispo, lo veo preocupado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se preocupa? Y ya le comencé yo a decir de quiénes estaban enfermos, qué problemas había, qué dificultades había en nuestra diócesis, en nuestra comunidad, y cómo la pandemia iba acabando con muchos. Y ella, con una fe y una esperanza muy fuerte, me dice: estamos en manos de Dios. Él nos está cuidando. Si Él quiere, pues nos enfermaremos. Si Él quiere, pues moriremos. Yo le decía: no, yo creo que no es que Él quiera, sino que nosotros lo vamos haciendo. Dice: es que a veces nosotros no hacemos lo que Él quiere. Él siempre nos quiere dar vida, Él siempre nos quiere sostener, Él siempre quiere alimentarnos y darnos fuerza. Y nosotros somos los que a veces no queremos. Y al ver esta fe tan grande de esta mujer, también yo me quedé pensando cómo
¿qué podremos ganar nosotros? ¿Qué podemos aumentar o quitar con preocupaciones, sino solamente ponernos en manos de Dios, pero con todo nuestro trabajo, con todo nuestro interés, con todo nuestro cariño y todo nuestro amor? Así lo hizo José, así se entregó, así sirvió, en silencio, sin alardes, sin grandes obras aparentemente, con una misión grande: ser padre, y ser padre a conciencia, cuidando vidas, cuidando la vida de María, cuidando la vida de Jesús. Mi pregunta hoy sería: ¿cómo estamos nosotros aportando desde lo pequeño, desde lo sencillo, amor, servicio y esperanza en estos momentos? ¿Cuál ha sido nuestra oración de confianza en el Señor? Pensemos un momento. ¿Quién es San José? Este hombre del silencio, del trabajo, de la fidelidad. El Papa nos hace resaltar muchas de las cualidades y va enumerándolas. La primera que nos dice es como Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue esposo de María y el padre de Jesús. Y en cuanto tal entró al servicio de la economía de la encarnación, como nos dice San Juan Crisóstomo. Une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Hay un texto de San Mateo que a veces nos parece como aburrido y que habla en el capítulo primero, iniciándolo luego San Mateo, de la genealogía de Jesucristo. Dice: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y inicia diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y sigue hablando hasta decirnos después que Jesé engendró al rey David, y David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Y sigue otra vez otra larga lista. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abía, Abía engendró a Asab, hasta llegar a Eliud, engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Este es en el primer capítulo de los versos del 1 al 17 de San Mateo. Pero tiene un profundo significado unir Antiguo con el Nuevo Testamento, hacernos sentir a Cristo como alguien cercano al Antiguo Testamento, pero ya una nueva alianza, como hijo de Abraham, el padre de las promesas, como hijo de David, con otras promesas, y como después de la restauración de esa deportación a Babilonia, nos enseña cómo José viene a ser el papá, el que da, diríamos ahora como el apellido, el que da la familia de la que viene, el que da muchas riquezas a su hijo Jesús.
Y habría que pensar aquí también nosotros en los padres, papá, mamá. ¿Qué es lo que estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo somos responsables de su educación? ¿Cómo somos responsables de hasta su forma física? ¿Cómo somos responsables de las cosas que hacen? Todo padre no solo engendra, sino educa, enseña. Ya muchas veces hemos escuchado que la educación no se aprende, se mama. Ahora la pandemia nos ha retornado más a las familias y por un lado lo hemos sentido como un valor muy grande, pues nos hemos encontrado más, hemos platicado más unos entre otros, hemos escuchado más los problemas de unos de otros, pero también a veces nos hemos cansado unos de otros, hemos descubierto también nuestros defectos. José, la primer grandeza que tiene es el ser padre, padre amado. San Pablo VI observa que su paternidad se manifiesta concretamente al haber hecho de su vida un servicio. Y yo pienso en tantos papás, mamás, que han hecho de su vida un servicio, en tantas personas que han hecho de su vida un servicio. Pablo VI dice que San José hace un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en oblación humana de sí mismo, de su corazón, de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Ese es el papel en la historia de la salvación. Un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado muchas iglesias. Aquí en Irapuato hay varias iglesias dedicadas a San José y muchos institutos llevan su nombre, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre. Y desde hace muchos siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. En todos los libros de oraciones encontramos alguna oración a San José y es conveniente que la recordemos y que acudamos a San José. El Papa nos recuerda la historia de José, el hijo de Jacob, cómo cuando hubo hambre en Egipto, la gente iba al faraón y entonces el faraón les decía: vayan a donde está José y hagan lo que él les diga. Se trataba pues de aquel José, hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia y que pasó muchos problemas primero en la corte de Egipto, pero que se convirtió después en virrey de Egipto. Y vayan a José, el Papa lo refiere y nos lo recuerda también: vayan ahora a José. José, descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán. Y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quisiera aquí que reflexionáramos pues en nuestras familias, en ustedes, papá, mamá, en esa gran responsabilidad y ese derecho que tienen. A veces como que hemos abandonado esa obligación y ese derecho de educar y que hemos dejado en manos de otros la educación. Y a veces nos encontramos como un poco limitados en estas cosas tecnológicas, en este nuevo mundo, y como que nos avanzan
en especial los adolescentes, los jóvenes, pero no olvidemos que la base de toda familia es la educación que están dando papá, mamá a la familia. Ahora con la pandemia, que el catecismo y muchas de las actividades no hemos podido tenerlas tan vivas como en otras ocasiones, o que la educación la tienen que hacer en casa, ¿cómo se hace tan importante la labor de ustedes como padres? Tomen a José como ejemplo, con mucha humildad, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo. Y a los papás también les digo, pues es cierto que a veces los hijos saben más que nosotros, los viejos, en cuestiones técnicas y en muchas otras cosas, pero en la vida, en el verdadero sentido de la vida, en los valores, en qué es bueno, en qué es malo, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tendremos que acercarnos mucho a nuestros padres para escuchar de ellos qué es importante en la vida, cómo se vive, cómo se es honrado, cuáles son las cosas importantes de la vida. Nos encomendamos a San José y seguimos pensando en esta figura como padre, como papá, en José y también en nuestros propios padres. Responsabilidad de ellos, responsabilidad y enseñanza de ellos, pero también de parte de cada uno de nosotros, respeto, amor, cariño y cuidado hacia ellos. Al contemplar a San José como Padre amado, me hace recordar que el amor siempre da vida. Por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del Hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. La familia es, pues, el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. Ahora en nuestros tiempos y ante los graves problemas, muchos jóvenes dicen, yo nunca quiero tener un hijo, será un estorbo. Y no digo que tengamos hijos irresponsablemente. Yo creo que la paternidad responsable es algo que debemos ahora cuidar. Pero qué tristeza que neguemos la generosidad del amor. Qué tristeza que el aborto se tome como algo natural y que se mate al fruto del amor. Cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que llegue. Y esto se parece al gran amor primario de Dios, que siempre toma la iniciativa, porque los hijos son amados antes de haber hecho algo para merecerlo. Sin embargo, muchos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su futuro. Algunos se atreven a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que vinieran al mundo. Y esto es vergonzoso, porque un niño en el vientre es cuando está más indefenso. Y si un niño llegara al mundo en circunstancias no deseadas,
Los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura, con cariño. Como José, no era suyo el niño Jesús y sin embargo lo acoge con tanto cariño. Porque cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada, que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. El don de un nuevo hijo que el Señor confía a papá y mamá comienza con la acogida, prosigue con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida eterna. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa, porque ambos contribuyen, cada uno de manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y su derecho natural a una madre y a un padre. No se trata solo del amor del padre o de la madre por separado, sino también del amor entre ellos, percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge, como fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón y mujer, padre y madre, son cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes. Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor Dios. Ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre diferentes, donde cada uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón inevitable faltara uno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo para favorecer la adecuada maduración del hijo. Hay muchos niños y jóvenes que se sienten huérfanos y que es muy profundo el dolor que llevan, mucho más profundo de lo que pensamos. A mí me da mucha tristeza que muchas veces hay niños y jóvenes que se sienten así, huérfanos, y que sobre todo el papá muchas veces se pasa el tiempo en el trabajo y se deja solos a los pequeños y a los jóvenes. La presencia paterna, también la materna, y por tanto su autoridad se ve afectada por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación, a la tecnología, a la distracción, a tantas cosas, y entonces el papá y la mamá van perdiendo autoridad, a tal grado que la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientación alguna y bien fundada a sus hijos. No es sano que un niño crezca sin el apoyo de papá o de mamá. Y pienso en tantas familias que por el trabajo, que por la irresponsabilidad, que por las dificultades o ahora por la enfermedad se han quedado solos. Pedimos por todos estos jóvenes y niños que ahora se sienten huérfanos. Y le pedimos hoy a todos los papás, padres de familia, que Dios los pone con sus características valiosas de ser hombres, que sean cercanos a su esposa como San José, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas, que sea cercano a los hijos en su crecimiento,
cuando juegan, cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedos. Cada paso debe ir acompañado por la presencia y el cuidado de papá. Es el ejemplo, y así me imagino yo a San José, y si leemos su vida en los poquitos capítulos que aparece, sobre todo en los evangelios de Mateo y Lucas, lo vamos a encontrar siempre cerca de Jesús. Papás, que ustedes puedan así sentir siempre el amor, la compañía y la cercanía a sus hijos, que puedan darles todo lo que ustedes tienen. Hagamos nuestra oración por nuestras familias y encomendemos a San José, ese patriarca amoroso que siempre cuide nuestras familias. Lo hacemos con la oración que el mismo Papa pone en esta carta. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Protégenos en especial en estos días de pandemia, de tristeza, de dolor y de soledad. Cuida a nuestras familias y ayúdanos a vivir el amor en familia, el amor de pareja y el amor paternal y filial que se dan en una familia. A ti te encomendamos nuestras familias para que siempre puedan vivir un gran amor y sean la iglesia doméstica. Muchas gracias por su presencia en esta primer plática de Cuaresma. Nos seguiremos escuchando estos días siguientes para hacer oración, para hacer reflexión y para acercarnos más a Dios. Que el Señor los bendiga y los acompañe en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.